Audiencia pública programada para la fecha. Señor auxiliar, dé cuenta de los expedientes. Audiencia pública de fecha 20 de diciembre de 2019. Expediente 3435-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Alex Manuel Puente Cárdenas. Coordinador. Señora secretaria. Señor presidente, se da cuenta que en el expediente número 1, 3435-2020, no participa el doctor Chanamé por abstención. ¿En cuántas causas no participa? De la causa número 1 a la número 10. De 1 a 10. Perfecto. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral por 3 minutos. Señor presidente. Señor presidente, señores miembros del colegiado, señores colegas, público en general. Vengo a informar oralmente respecto al recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial de Huaraz que declara la exclusión del candidato Eric Villanueva Cancán por haber omitido consignar en su hoja de vida la propiedad de un vehículo y de un inmueble. Respecto al vehículo, señalamos que a la fecha dicho vehículo no existe, conforme se acredita se desprende de los documentos que se han adjuntado en el expediente en materia de grado. En el hipotético caso negado que existiese, señalamos que por la fecha de fabricación de dicho vehículo que data de 1975, a la fecha tendría más de 44 años, por lo que la vida útil del mismo ha sobrepasado el límite permisible. Consecuentemente, legalmente no se puede considerar como existente, conforme este colegiado se ha pronunciado en sendas ejecutorias anteriores. Respecto al inmueble, señalamos que el candidato Eric Villanueva Cancán desconocía la existencia de la inscripción registral de dicho inmueble, el mismo que fue realizado por un familiar suyo, conforme se acredita con la solicitud de inscripción obrante en el expediente en materia de grado. Además del asiento 0009 de la partida registral P37003197 obrante en autos, se evidencia que el precio de venta de dicho inmueble es de 4.050 soles, y estando a que son 10 los copropietarios, resulta que el valor en propiedad que le corresponde al candidato Eric Villanueva Cancán es de 405 soles, coligiéndose que es un valor diminuto, de lo que se desprende que no existe, no se configura la voluntad dolosa, manifiesta, de eludir de la norma legal para encubrir una propiedad de alto valor monetario. Por lo tanto, solicitamos al colegiado considere la aplicación del principio de analogía o por extensión de la norma legal del reglamento de inscripción de candidatos acerca de la declaración de bienes muebles, que establece que no es obligación declarar bienes que no superen 2 UITs. ¿Cómo podría considerarse la aplicación de dicho reglamento al presente caso? Siendo ella así, no estaría obligado legalmente a declarar dicho bien. Por los fundamentos expuestos, señor presidente, solicitamos se declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en grado y se disponga la continuación del trámite en el Jurado Electoral Especial de Huaraz. Bien, visto el expediente. Expediente 3312-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huánuco sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Miguel Ángel Paredes Sanda. Al otro lado, señor. Por favor. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente, miembros todos de este digno colegiado, colegas presentes.
En el expediente que viene en apelación de la resolución 160-2019 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, en el cual se excluye al candidato por el Partido Nacional Perú Libre, Abel Demetrio Reyes Mesa, por no haber hecho información de supuestamente 11 predios en la hoja de vida. Señores, de los hechos que se imputa al candidato, al haber sido omitido por el personal técnico del partido, no se incluyeron en la hoja de vida, por cuanto en la subsanación de los hechos relevados, el señor ha declarado completamente todo en el expediente de la subsanación, por lo que su admisibilidad debe ser declarada de acuerdo a las normas pertinentes, ya que si nosotros nos ponemos a realizar la investigación de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, la publicidad registral, estas se encuentran debidamente acreditadas a nombre del señor, ¿no? Y asimismo, en concordancia con el decreto legislativo 1246, en el cual establece que las entidades administrativas deben tener interconectabilidad con el registro público a efectos de intercambiar, ¿no?, información, por lo que no existe dolo en la omisión de esta declaración, por lo que solicito a su despacho, señor miembro de este colegiado, se sirva a revocar la resolución 160 que declara la exclusión al candidato y por lo tanto con mayor criterio técnico jurídico su colegiado se sirva a admitir la inscripción del candidato Abel Reyes. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 3419-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Cajamarca sobre exclusión de candidato. Por la organización política apelante concurre el abogado Moisés Vidal Ramón González. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor. Dignísimos magistrados, viene a vuestro conocimiento en apelación la resolución de exclusión del candidato Jorge Espelucín, candidato número 1 por Cajamarca. Igualmente, señores, los medios de comunicación dan cuenta a la ciudadanía que en este proceso complementario la mayoría de los candidatos están siendo excluidos por supuestamente haber omitido declarar bienes, en algunos casos, como me antecedió la palabra del colega, bienes que no superan la unidad impositiva tributaria o el monto por el cual deberían estar obligados a declarar. En el caso específico que nos ocupa en esta mañana, el candidato ha sido también excluido solo porque no subsanó oportunamente la observación que le hiciera llegar el jurado especial. Y esto ocurre muchas veces porque estos candidatos trabajan en las zonas alejadas, en las zonas rurales, y quienes tienen el acceso al portal del jurado son los personeros. Entonces estamos frente a que por deficiencia de los personeros, muchos ciudadanos están siendo atropellados en su derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Rogamos se tome en consideración el fundamento de puro derecho. La Constitución política del Estado es una norma que hay que respetar por encima de las normas reglamentarias, como lo es el reglamento de inscripciones, señores. No podemos permitir que un reglamento, con todo respeto, un reglamento del jurado de elecciones, supere la norma constitucional del ciudadano de elegir y ser elegidos. Y solo porque el personero o porque algún funcionario hizo deficiente función, no se le puede privar a este ciudadano su derecho fundamental. En ese sentido, señores, solicitamos se declare fundada la apelación, en consecuencia se ordene al jurado especial, de donde viene esta causa, a que este candidato prosiga en su carrera hacia el Congreso de la República. Gracias. Visto el expediente.
Expediente 3418-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Cajamarca sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Moisés Vidal Ramón González. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señores. Igualmente, en este caso que ahora nos ocupa, la candidata Jessica Palomino Sánchez ha sido excluida por los mismos defectos que acabamos de mencionar respecto al anterior candidato. Igualmente aquí hacemos una invocación para que se respete el puro derecho del ciudadano de elegir y ser elegido. No se puede permitir que una norma reglamentaria que jerárquicamente es obviamente inferior a la Carta Constitucional prive al ciudadano su legítimo derecho de participar en este proceso electoral, haciendo uso irrestricto de su derecho que la Carta Magna le asiste, es decir, de elegir y de ser elegido. En este caso también, señores, solicitamos que se declare fundada la apelación y en consecuencia se ordene al jurado especial de donde proviene que se prosiga con la carrera hacia el Congreso de la República de esta candidata injustamente excluida. Muchas gracias. Señor abogado, el señor Arce le va a formular preguntas. Señor abogado, todas las argumentaciones de los señores abogados son respetadísimas para este pleno. Y de su alocución, el pleno 2 entiende que usted está responsabilizando al proceder de su personero. ¿Es así? En algunos casos... Señor, sí, mi señor. pregunta es concreta. Pregunta, señor. Sí, dígame. En su alocución, usted responsabiliza al personero del Partido Político Nacional Perú Libre. ¿Es así o no? En algunos casos, señor. Señor, me estoy refiriendo a los dos casos que usted ha hecho uso de la palabra. En el primer caso, responsabilizamos al personero por no haber accedido a tiempo a la plataforma y avisar al candidato para que haga el descargo. Esta deficiencia, obviamente, que atañe a la personería. Sus dos casos son similares. Son similares. Por eso. Entonces, usted está asumiendo que está responsabilizando a la actuación de su personero los hechos que traen su apelación. ¿Correcto? Hay una relativa responsabilidad de los personeros en este tema. Bueno. Es innegable. Bueno, innegable. Lo que, además de que usted se está reconociendo públicamente ese hecho, lo segundo es que en su apelación no aprovecha la oportunidad para subsanar lo que el jurado especial ha cuestionado. Señor magistrado, al momento de apelar, en los fundamentos de hecho y de derecho están los señores candidatos a través del personero fundamentando los motivos por los que habría supuestamente omitido declarar esos bienes. En el escrito, en todo caso, la defensa se remite al escrito de apelación. Parece que... Muy bien, señor. No vamos a discutir. Simplemente le estoy haciendo precisiones. Sí, señor. Al escrito de apelación y a los anexos que acompañan. Le vuelvo a repetir. Primera precisión, y con eso termino mi intervención. ¿Reconoce usted públicamente que es responsabilidad de vuestro personero o del personero de su partido el proceder de esa agrupación política? Y número 2, los recursos de impugnación sirven para los efectos de acreditar lo que considere la defensa. Y tercero, es necesario que la población entienda, porque es fácil lanzar el mensaje y trasladar al jurado las responsabilidades, el tribunal conoce perfectamente los alcances de la Constitución y somos respetuosos del mismo. Pero no se puede trasladar las irresponsabilidades de terceros para que sean solucionados por el tribunal. Cuando menos esa es la posición del pleno 2. Nada más, señor. Precisiones nada más. Gracias, presidente. Si me permite hacer una tingencia, señor, atendiendo a que aludió a mi condición de abogado. Señor abogado, ya usted expuso su argumento, incluso ha mencionado que en su recurso de apelación están los argumentos. Se va a tener en cuenta, sí, señor. Su tiempo ha concluido. Muchas gracias. Se da por vista la causa. Muchas gracias.
Expediente 3271-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. Bien. Señor, si me permite, hay un apersonamiento respecto a este candidato, que si bien es cierto, están considerando el apersonamiento y de manera extemporánea, pero creo que en ninguna parte del mundo puede haber un apersonamiento extemporáneo para defender el derecho de defensa en todo momento, señor. Bien. En este caso, yo asumo la defensa de mi colega Zapata. Que Señor abogado, un momentito. Dé cuenta, señora secretaria. Verifique si hay pedido de informe escrito. 2, si el pedido está dentro de la norma establecida, dentro del plazo que establece la norma correspondiente. Usted está indicando que hay un pedido de informe escrito y que ese pedido ha sido interpuesto dentro del plazo legal. Sí, señor. Dentro del plazo. Vamos a verificar con el informe de la Con secretaria. todo gusto, señor presidente. Mi colega, Sí, antes de ya, retirarse un a momento. Piura, ha dejado el escrito. Un momentito. su alegato. A ver. El abogado es Pedro Zapata Montesa. Estoy verificando que fue notificado con fecha 18 de diciembre con la audiencia programada para el día de hoy. Bueno, y con fecha anterior, 18 de diciembre, solicitó su informe oral. En todo caso, sí podría realizar su informe oral. Señor presidente, se trata del abogado Pedro Zapata Montesa, el que solicitó uso de la palabra con fecha 14 de diciembre. Solicitó uso de la palabra, pero en este caso el señor es un abogado distinto porque se trata del señor Moisés Vidal Ramón González. Bien. ¿Qué fecha pedía presentar el escrito? El abogado Pedro Zapata Montesa presenta su escrito con fecha 18 de diciembre. Es otro abogado distinto al que está Pero presente. el día 14. 18 de diciembre. El escrito donde presenta pedido de informe oral, ¿qué fecha tiene? Pedro, el 18 de diciembre. Pedro Zapata Montesa. Está dentro del plazo. Lo que pasa es de que el abogado que está presente no ha solicitado el uso de la palabra. Quien ha solicitado es Pedro Zapata Montesa, el 18 de diciembre. Es otro abogado. Bien, estando a que la parte interesada presentó el pedido de informe oral dentro del plazo legal y no obstante que no era el abogado que suscribió, pero sí el derecho de defensa está expedito, puede hacer el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor. Muy puntualmente, señor. Mi colega, que ha solicitado el uso de la palabra a través de su escrito, él es el candidato. Ha venido acá a hacer uso de la defensa en derecho propio y como candidato, pero 2 veces se le frustraron las audiencias a mi colega. 2 veces se frustró la audiencia acá y ha tenido que retornar a Piura porque él tiene que asistir también a su trabajo de abogado. Puede hacer su informe oral. Lo único que solicito es que se tenga en cuenta el alegato por escrito que ha dejado mi colega y los fundamentos de puro derecho al que él también alude, señor presidente. Él, igualmente que los demás candidatos, ha sido excluido por omisión involuntaria. El jurado especial lo toma como omisión dolosa. Hay que diferenciar, creo yo, las omisiones. Hay una omisión involuntaria que en la mayoría de los casos se está produciendo, pero el jurado especial lo toma como que es un ánimo de esconder, un ánimo de declarar falsamente lo que no es. Entonces, haciendo uso del puro derecho, estamos solicitando de que se discrimine
la omisión involuntaria que ha sido reparada a través de los escritos de subsanación, de la omisión dolosa con la que los jurados especiales están excluyendo de manera, claro, hasta cierto punto abusiva, señor. Hay que decirlo con certeza. Muchos de los postulantes de provincia, sobre todo, se regresan a sus lugares sabiendo de que han sido simplemente excluidos ya y no tienen más remedio. Y esto es realmente un golpe a la legítima aspiración de los ciudadanos de querer también participar en estas elecciones. Nada más, señor. Solicito en este caso específico igualmente que se tenga o que se declare fundada la apelación y se ordene la persecución de su carrera hacia el Parlamento de mi colega Zapata. Bien, visto el expediente. Expediente 3296-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Moisés Vidal Ramón González. Es el número 6, señor. Número 6. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor. Este candidato es médico de profesión. Al llenar su hoja de vida, omitió involuntariamente consignar un vehículo que tiene más de 40 años de antigüedad, pero que además tiene un trámite de baja ante el registro vehicular. Señor, igualmente en este caso específico, el médico no ha tenido jamás la mínima intención de ocultar ese bien, ni mucho menos de hacer una declaración falsa. El jurado especial de Piura aplica a rajatabla, digamos así, disculpen la palabra, y lo excluye por haber omitido declarar este vehículo bien menor, no obstante que en autos están los documentos que prueban de que ese vehículo inclusive ya está con baja en el registro vehicular. Ese es otro abuso del jurado especial, señores, con todo respeto. En este caso específico, igualmente la defensa solicita se declare fundada la apelación y se ordene al jurado especial de donde proviene que prosiga este médico en la carrera hacia el Congreso de la República en estas complementarias. Nada más, señor. Visto el expediente. Expediente 3319-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Moyobamba sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Moisés Vidal Ramón González. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor. Nuevamente, este candidato del distrito electoral Moyobamba, San Martín, ha sido excluido por el jurado especial porque en la hoja de vida omitió declarar un bien mueble, en este caso un vehículo menor, cuyo dominio fue trasladado en el 2016. Si bien es cierto que no se inscribió este traslado de dominio en el registro vehicular, pero es cierto de que el candidato al momento de declarar en su hoja de vida ya no poseía ese bien. Y entonces podemos admitir que por desconocimiento, porque no es abogado este candidato, no ha declarado el bien. Sin embargo, al absolver el traslado, él, con todos los documentos que tiene a su alcance, declara y pide que se anote marginalmente que en efecto él omitió declarar este bien menor porque ya no lo tiene en su poder. El traslado de dominio ocurrió en el 2016 y ahí están los documentos en el expediente. En este sentido, también, señor, apelando a la Constitución Política del Estado, que es superior a la norma reglamentaria electoral, solicitamos que se declare fundada la apelación y en consecuencia se ordene al jurado especial que permita pues seguir en carrera a este candidato que con justa aspiración quiere pues, señor, llegar al Congreso de la República. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 3422-2020. Apelación interpuesta por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. La organización política Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. Bien.
produce lo mismo que antes. Yo he sido acreditado para ver estos expedientes en esta mañana, que han sido acumulados porque se han ido postergando y postergando y postergando. Bien, señora secretaria, anteriormente se pidió informe oral, ¿no es cierto? Número 5. Igual que el número 5. Sí, señor. Es igual que la causa Ya, anterior, bien. solicitó Pedro Zapata Montesa el 18 de diciembre. Se le concede el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor. Acá solamente voy a reiterar lo que ya antes dije respecto a este candidato, el señor Zapata, el doctor Zapata de Piura. A él se le ha denegado su justo derecho a participar en estas elecciones complementarias porque supuestamente también hubo ahí omisión voluntaria al declarar en su hoja de vida. Pero nuevamente, señor, y esto es válido para todos los candidatos a los que he venido a defender esta mañana, esa declaración, esa omisión en la que han incurrido la mayoría de estos candidatos no es dolosa, no es una omisión con el ánimo de esconderle al Estado un bien, con el ánimo de declarar algo falso, no, es una omisión involuntaria, factible de ser corregida y por eso mismo se le corre traslado para que aclare. Si no, no correrían traslados. Si fuera una omisión evidentemente dolosa, no habría forma de decirle aclare usted este dolo. Entonces, en este caso igual, señor, solicitamos se declare fundada la apelación en este extremo y se permita pues que este candidato con toda justeza llegue a ser candidato al Congreso de la República. Muchas gracias. Bien, visto el expediente. Expediente 3633-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Abancay sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Moisés Vidal Ramón González. Bien, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias y disculpe si abuso de su ciencia. Este candidato del distrito electoral de Apurímac, o Abancay, es un docente que trabaja en el área rural. Consecuentemente, él no tiene acceso al Internet, no tiene acceso a la ventanilla única, ni mucho menos. Resulta que este candidato no declaró en su hoja de vida 2 terrenos rurales que le pertenecen, pero que si él hubiese estado de repente en la ciudad muy de cerca con el personero, se hubiera enterado a tiempo de esta observación, se hubiera podido subsanar oportunamente. Lo que sucede acá también, no quiero acusar a los personeros de omisión o de mala fe respecto a los candidatos, eso jamás podría ocurrir. Lo que sucede es que ha habido realmente deficiencia en la labor de los personeros, quizá por el corto tiempo que tiene este proceso electoral complementario. Ha habido deficiencia en la personería, eso hay que reconocerlo. Entonces, por error de este personero o por incompetencia del personero, tampoco se le puede menoscabar el derecho fundamental que tiene este docente de aspirar al Congreso de la República. En los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación están consignados todas las motivaciones y demás fundamentos, señor. En ese sentido, esta defensa únicamente en esta mañana quiere invocar a este ilustrísimo tribunal para que se declare fundada la apelación y en consecuencia se ordene al jurado especial de donde proviene que permitan la prosecución en la carrera de este docente hacia el Congreso de la República. Muchas gracias. Bien, visto el expediente. Expediente 3628-2020. Apelación interpuesta por el Partido Político Nacional Perú Libre contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huancayo sobre exclusión de candidatos. La organización política Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. Bien. Es el mismo caso. El mismo caso. Es decir, no sea... Señor, en este caso en particular no se ha solicitado el uso de la palabra. En ningún momento
¿No hay ningún escrito que haya solicitado el uso de la palabra? No han solicitado uso de la palabra. Ya, en ningún momento ha solicitado el uso de la palabra, señor. Señor, con todo respeto, si pudiéramos recabar información en mesa de parte, porque muchas veces los escritos entran horas antes del informe y eso no está prohibido. Yo quisiera simplemente, para no dejar a este candidato y cliente mío abandonado en esta mañana, yo quisiera que se revise en mesa de parte el día de hoy, señor. Ha entrado ese escrito solicitando... ¿Cuándo ha ingresado el escrito? Si no ha entrado ayer, ha entrado hoy día en la mañana, señor. Por favor. El escrito pidiendo informe oral. Y yo informe, sí. Ya. Informe, señora secretaria, sobre el plazo. Claro, ¿no? Bien. Bien. Señora secretaria, verifique por mesa de partes, comuníquese para ver la presentación del escrito. Reservamos para el último turno el escrito, señor abogado. Muchas gracias, señor. Ya. Continuando, señor auxiliar. Bien, ya no tiene impedimento el señor Chanamé, entonces se reconforma el tribunal. Sí, buenos días. Bien. Estando expedito el señor Chanamé para intervenir en las causas, al no haber ya ningún impedimento, vamos a continuar con las audiencias. Señor auxiliar, dé cuenta de los expedientes. Número 11, expediente 3889-2020. Apelación interpuesta por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Piura 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad concurre el abogado Carlos Américo Domínguez Díaz. Señor presidente, el abogado solicita el uso de la palabra con diapositivas. Bien, se autoriza el uso de las diapositivas. Bien, entonces, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Solicitamos se declare fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que expidió el Jurado Electoral Especial de Piura, por la que se excluye a nuestro candidato, el señor Armando Francisco Ancajima Julián. Siguiente, por favor. Siguiente. El Jurado Electoral Especial de Piura fundamentó la exclusión en lo siguiente. Este candidato declaró ser propietario de un bien mueble, en este caso una motocicleta. Sin embargo, este vehículo no estaba registrado a su nombre, ni tampoco está registrado a nombre de la persona que se lo dio en pago. De acuerdo al Jurado Electoral Especial de Piura, no se habría cumplido el principio de tracto sucesivo. Sin embargo, no ha tomado en cuenta este Jurado Especial el principio de relevancia y trascendencia. En este caso, el candidato, a diferencia de otros que han ocultado bienes, él declara un bien que es de su propiedad, un bien por el que le fue dado en pago, y él lo declara de modo transparente. Y no tiene, pues, en absoluto ningún tipo de beneficio a su favor en declarar este bien, ni tampoco se ha afectado a los electores. En este caso lo declara porque ese bien está en su poder, él ejerce todos los derechos como propietario, y es por ello que lo declara, en un afán de transparencia. Siguiente, por favor. El título que da origen a la propiedad del candidato es este contrato de dación en pago. Este contrato es un documento de fecha cierta, es del 20 de agosto del año 2017, antes que se realice la declaración jurada en el sistema, ¿no? Y ese contrato además está certificado por el juez de paz no letrado de la localidad. En este contrato el deudor le da en pago este vehículo menor, esta motocicleta. Entonces es un documento de fecha cierta. Siguiente, por favor. Y además, en este caso, él ejerce todos los atributos de la propiedad. Tal es así que en abril del año 2019, a raíz del hurto de su vehículo, el candidato hace la denuncia por la pérdida de su vehículo ante la policía, con lo que se acredita pues, que el bien siempre ha estado en su poder, es decir, se cumplió también con la tradición. Siguiente, por favor. Entonces, como sabemos, la inscripción en registros públicos no determina la condición de propietario, y además en este caso la transferencia
de la propiedad se ha cumplido tanto con el título como con la tradición del bien. Por lo que es evidente que él, con un ánimo de transparencia, ha declarado un bien que es de su propiedad. Siguiente, por favor. Por ello, señores magistrados, conforme a lo expuesto, solicito de modo concreto que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto y se revoque la avenida en grado y reformándola se declare no al lugar a la exclusión de nuestro candidato. Gracias. Visto el expediente. Expediente 3830-2020. Apelación interpuesta por la organización política Fuerza Popular contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaraz sobre exclusión de candidato. Por la organización política Fuerza Popular concurre la abogada Karin Gisela Cornejo Zabaleta. Doctora, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Vengo a ejercer la defensa de la señora Ivette Karina Medina Rosales, quien fuera excluida del proceso electoral por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, por cuanto habría omitido declarar un bien mueble. Señala el Jurado Electoral Especial que habría omitido declarar este bien mueble y que no se habría comprobado que esta motocicleta, estamos hablando de una moto lineal, ya no formaría parte de su patrimonio personal. Al respecto, debo manifestar que es cierto, en el año 2014 la candidata se acercó a un local comercial y procedió a comprar dicha moto lineal. Sin embargo, hubo problemas entre este local comercial y la candidata respecto a los papeles. Nunca le fue entregado ningún documento respecto a esta moto lineal. Es más, la señora Ivette pensó, digamos, de buena fe, que no debería declarar este bien por cuanto no lo tenía en su posesión y desconocía que se había procedido a la inscripción ante el registro vehicular. Ella recién se ha enterado de esta inscripción a raíz de la observación formulada por el Jurado Electoral Especial. Es más, en nuestro recurso de descargo ante el Jurado Electoral Especial se presentó una declaración jurada en la cual señala en los propietarios de este local comercial todo lo que les acabamos de manifestar, que hubo problemas respecto a los trámites en sí para poder realizar la transferencia de esta moto. Es más, ya han pasado 5 años y aún no se ha expedido la tarjeta de propiedad de este vehículo. Razón por la cual, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, solicitamos se declare fundada la apelación y por lo tanto revoque la resolución venida en grado del Jurado Electoral Especial de Huaraz. Visto el expediente. Expediente 3854-2020. Apelación interpuesta por el Partido Aprista Peruano contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huaura sobre exclusión de candidato. Por la organización política Partido Aprista Peruano vienen a compartir su tiempo los abogados Gerardo Castro Rojas y Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Bien. Si los abogados van a compartir su tiempo, entonces pueden coordinar. Señor abogado, tiene uso de palabra por 3 minutos. Señoría, buenos días. Voy a compartir solamente 2 minutos y 1 minuto el doctor Víctor Virgilio Hurtado. Viene en apelación, su señoría, una exclusión del mes de diciembre, que en el mes de noviembre, en Huaura, el área de fiscalización lo dio por determinado y el área jurisdiccional inscribió mi candidatura válida después de un proceso de tachas que no lo hubo. Con esto, su señoría, se viola el principio de preclusión, se viola el principio de no someter a una persona a un procedimiento predeterminado en la ley y se viola el principio del nebis in idem. Pero a la vez también, su señoría, en la resolución de autos se viola el principio de legalidad y de razonabilidad debido a que el artículo 113 de la Ley Orgánica de Presupuestos no tiene presupuestos para el caso en autos. El principio de legalidad, su señoría, lo incorporó Víctor Raúl Ayala Torre como presidente de la Constituyente en la Carta Constitucional que está recogida en la actual. Es decir, a ninguna persona lo pueden someter a un proceso que en la ley no está determinado ni tipificado de manera expresa e inequívoca. En mi caso, su señor,
Nosotros hemos demostrado que conforme al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, en trámite de actuación inmediata, el juez constitucional ordenó emitir nuevo fallo debidamente motivado al Poder Judicial. Y hasta el día de hoy no lo hacen, señor, de tal forma que no tengo condena. En los hechos que se ha discutido, señor, en el proceso penal, se ha demostrado que yo no he ejercido función pública ni he sido, señor, funcionario del Estado. De tal forma que pido se declare fundada la apelación en este extremo, señor, y le doy el uso de la palabra al doctor Virgilio. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, sí, efectivamente, como bien lo ha manifestado el candidato que ha concurrido por derecho propio, hay una afectación al principio de legalidad toda vez que el Jurado Electoral Especial de Huaura, una vez que emite la resolución de inscripción de la lista, emite la resolución 108-2019, ¿no?, viene lo que es la parte de fiscalización de la declaración jurada de vida. Y no olvidemos de que esa función tiene dos propósitos fundamentales, ¿no? Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas y el 42. Este caso no es un caso de propaganda electoral indebida y tampoco se ha evidenciado que el candidato haya vertido declaración falsa o haya omitido datos relevantes exigidos por ley. En consecuencia, pues, hay una vulneración no solamente al principio de legalidad, sino de preclusión, porque lo que se ha hecho en esta etapa del proceso es un acto propio de la calificación, que ustedes ya en el reglamento de inscripción de candidaturas han establecido, etapa de presentación de las candidaturas, subsanación, calificación, inscripción de las listas. La pretensión impugnatoria es, pues, de que se declare fundado el recurso de apelación y se deje sin efecto la resolución 302-2019 emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaura y se permita la inclusión del candidato en la lista. Bien, señores abogados, el señor Arce va a formular preguntas. Señores, queda claro de la exposición de que no estamos, como han manifestado, frente a omisiones de información. Correcto. Los hechos que se han hecho referencia frente a una sanción judicial han sido expresadas en la información. Correcto, señor. Así es. Necesito que se informe o en todo caso se aclare. Cuando hacen alusión al artículo 22 del Código Procesal Constitucional y que hay una orden por parte del Tribunal Constitucional, ¿a qué se refiere? Señor, porque antes también tengo entendido de que hay una resolución de fecha 8 de junio de 2016 que dispone una rehabilitación. Correcto. Muy bien. Si eso es así, ¿qué actuación tiene el Tribunal Constitucional y cuál es el alcance de la referencia a esa sentencia o a la resolución del Tribunal Constitucional? Cuando por segunda vez el Pleno del Tribunal Constitucional declaró improcedente el pedido de nulidad por los propios magistrados que perdieron el habeas corpus, en uno de los considerando el más importante, el máximo intérprete de los derechos fundamentales dijo de que la sentencia que me favorecía era cosa juzgada y era inmutable e inmodificable y se debería ejecutar en sus propios términos. Me volvieron a condenar. En consecuencia, no me quedaba otra cosa más que pedir la rehabilitación para poder ejercer mis derechos civiles. Pero mi derecho, conforme al artículo 22, que es la actuación inmediata por actos homólogos, quedaba en suspenso y lo pedí una vez que bajó el expediente del Tribunal Constitucional, se lo pedí al juez constitucional y así resolvió el juez constitucional. Le ordenó al Poder Judicial a que emita nueva resolución debidamente motivada. ¿Por qué? Porque estos actos homólogos, señor, se violaron peor todavía que los primeros. Me condenaron, señor, con prueba prohibida, con pruebas desaparecidas. No, eso lo dejamos para la discusión del fuero judicial. Entonces, lo que estoy entendiendo, que está pendiente que el Poder Judicial emita un nuevo pronunciamiento conforme al mandato del Tribunal Constitucional. Correcto. ¿Y cuál es el estado de esa causa? Se notificó al procurador, señor, y hasta el día de hoy no me citan al nuevo juicio oral. En realidad yo no tengo condena pendiente. Por último, esa sentencia del Tribunal Constitucional y el último mandato del juez constitucional ¿está incorporada a la carpeta? Correcto, señor, es la resolución 23.
Muchas gracias. Gracias, presidente. Visto el expediente. Número 14, expediente 3781-2020. Apelación interpuesta por el Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidatos. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú no se ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 3779-2020. Apelación interpuesta por el Partido Democrático Somos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huamanga sobre exclusión de candidato. La organización política Partido Democrático Somos Perú no ha registrado abogado para la vista. Visto el expediente. Expediente 3728-2020. Apelación interpuesta por la organización política Podemos Perú contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 sobre exclusión de candidato. Por la organización política Podemos Perú concurre el abogado José Mercedes Amaya de Dios. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, distinguidos miembros de este colegiado, venimos a pedir se revoque la resolución 1034-2019 del Jurado Especial de Lima, que dispuso excluir al candidato número 17, Milko Martín Pinedo Canepa, de la lista de candidatos de la organización política Podemos Perú. La resolución se sustenta en los considerandos 12, 13 y 14, que se refieren a la omisión en la declaración jurada de hoja de vida de nuestro candidato en lo que corresponde a los bienes muebles, concretamente del automóvil marca Hyundai de placa A9S154, registrada a nombre del candidato y de la señora Elsie Carrión Quevedo, y que fue vendido a la señora Andrea Briceño Carrión, que es hija de la señora Elsie Carrión. Fue este vínculo familiar tan cercano, madre e hija, que motivó que no se aplicaran todas las formalidades de esta transacción. Adicionalmente, el vehículo fue adquirido de segunda mano y no había sido utilizado para el servicio de taxi, lo cual lo tenía en un estado bastante deplorable. Con el propósito de formalizar esta omisión, ambas partes han acudido al Centro de Conciliación y Negociación de Conflictos a cargo del conciliador extrajudicial Juan Rojas Méndez. Han firmado un acta de conciliación número 132, cuyo original corre en autos, en el cual se ratifican en la compra-venta por el monto de 2.900 soles realizada el 20 de septiembre de 2017. Finalmente, debemos destacar que el candidato nunca ha tenido la intención de omitir información. Por el contrario, declaró como suyos 2 automóviles que se habían adquirido por la modalidad de arrendamiento financiero, leasing. Y cuando, como sabemos, la propiedad recién se formaliza cuando se termine de pagar. Como todavía el préstamo está en pago, estos vehículos no les pertenecen formalmente. Sin embargo, lo declaró en el ánimo de transparencia. Por tanto, señores, sírvanse a revocar la resolución número 1034-2019 del Jurado Electoral de Lima, consecuentemente disponer la inscripción del candidato Milko Martín Pinedo Canepa en la lista de candidatos del partido Podemos Perú. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 3849-2020. Apelación interpuesta por la organización política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Moyobamba sobre exclusión de candidato. Por la organización política Solidaridad Nacional concurre el abogado Miguel Ángel Curioso Hidalgo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral. En efecto, señores magistrados, viene en apelación la resolución 300 del Jurado Electoral Especial de Moyobamba, que excluye de la carrera de la contienda electoral a mi patrocinado, el señor Luis Núñez, por el Partido Solidaridad Nacional, por la causal de haber omitido en la declaración jurada de hoja de vida el consignar un bien mueble, una moto lineal. Esa es la causal. ¿Pero qué ocurre? Mi patrocinado no tenía el deber y la obligación legal de declarar este bien. ¿Por qué? Por el que el 11 de octubre del 2017, en la notaría de Roldán, transfirió este bien a otra persona. Y en aplicación del artículo 948 del Código Civil,
mi patrocinado perdió no solamente el dominio, sino también la posesión de este bien. Vale decir, no tenía la obligación de declarar ningún bien. Esta observación, estos argumentos que hemos dicho, los hemos esgrimido en nuestro recurso de apelación y debe ser valorado por su magistratura. Teniendo en cuenta los antecedentes que este Supremo Tribunal ha establecido, no cualquier omisión va a llevar a la causal de exclusión de un candidato. Y recordemos que en el Perú el tema del registro es un tema facultativo y no obligatorio. Si un patrocinado ya transfirió el bien, transfirió la moto lineal, no tenía el deber legal de declararlo, porque no es su propiedad, pasó a ser transferido. En ese sentido, señores miembros de este Supremo Tribunal, solicito que se declare fundada la apelación, se revoque la venida en grado y se permita ejercer el derecho de participación de mi patrocinado. Visto el expediente. Expediente 3529-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Huánuco sobre exclusión de candidato. Por la Organización Política Solidaridad Nacional concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, el Jurado Electoral Especial de Huánuco ha declarado la exclusión de nuestro candidato Juan Manuel Vivanco Osorio por el Distrito Electoral de Huánuco por la Organización Política Solidaridad Nacional. La causa que genera esta exclusión es que mi patrocinado no habría consignado 4 bienes en su declaración jurada de hoja de vida. Es verdad que oportunamente, cuando se subsanó los bienes, se subsanó las observaciones, no se adjuntaron la documentación pertinente por la rapidez del proceso electoral. En el recurso de apelación se han presentado 4 contratos privados de compraventa que acreditan la transferencia de estos bienes muebles, que en particular son 3 motos y un vehículo que está en estado siniestrado del año 2011. Por esos motivos es que no tenía la obligación de declarar estos bienes. Ahora bien, solicito que la evaluación de este recurso de apelación sea efectuada a la luz del artículo 248 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que todas las entidades del Estado, cuando van a imponer una sanción, lo hagan a la luz del principio de razonabilidad, que implica que tiene que existir proporción entre la medida a imponerse y la afectación al bien jurídico tutelado. Y además, este artículo establece que deben seguirse ciertos criterios que están establecidos en esa ley. Por ejemplo, la intencionalidad, la afectación al bien jurídico tutelado y las circunstancias del caso. ¿Se afecta el bien jurídico tutelado, que es el deber de transparencia de los candidatos? Si el registro público es precisamente público. No hay intencionalidad, porque no podría ser que un candidato quiera omitir declarar una moto para que luego sea excluido. Finalmente, las circunstancias del caso. Reitero, en las zonas de selva es común transferir motos por documento privado y los contratos privados sobre bienes muebles se perfeccionan con la tradición y no con el registro público, que es un trámite facultativo, como ya lo dijo mi colega. Por esos motivos, solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada y se permita la candidatura de mi patrocinado. Muchas gracias. Visto el expediente. Expediente 3836-2020. Apelación interpuesta por la Organización Política Solidaridad Nacional contra el pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Moyobamba sobre exclusión de candidato.
Por la Organización Política Solidaridad Nacional concurre el abogado Miguel Ángel Curioso Hidalgo. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 3 minutos. Gracias, señoría. De la misma manera, venimos a que se revoque la resolución 301 del Jurado Electoral Especial de Moyobamba, señores magistrados. ¿Qué ocurre? Que vienen calificando el Jurado Especial de Moyobamba en base a lo que el registro público les arroja. Y acá le ha arrojado 2 bienes, 2 motos lineales, que mi patrocinado no habría declarado. Pero si bien es cierto, el Código Civil establece que el contenido de la inscripción se presume cierto, salvo prueba en contrario, nosotros le hemos ofrecido. ¿Cuál es la prueba en contrario que hemos ofrecido? 2 contratos privados de compra-venta con firma legalizada ante notario público del año 2005 y 2006. Vale decir, nuevamente, que en esta oportunidad tampoco mi patrocinado tenía la obligación legal de declarar esos bienes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya los había transferido. No existe dolo, no existe intención, no se ha transgredido o violado el principio de transparencia que deben ejercer o que deben contener las hojas de vida de los candidatos al Congreso de la República. Por esas argumentaciones, señores magistrados, solicitamos de que se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la apelada y se permita la participación en las elecciones extraordinarias del 2020 de mi patrocinado, el señor Ronald del Castillo Flores. Visto el expediente. Señor presidente, Señora quedó secretaria, pendiente. dé cuenta del escrito, se presentó el escrito del abogado. Señor, haciendo la verificación y la búsqueda, se ha certificado que no se ha presentado ningún escrito en el expediente cuya causa está asignada con el número 6. Bien, señor abogado, no se ha presentado ningún escrito. ¿Usted tiene cargo ahí en la mano, el escrito con el cargo respectivo? A ver, verifique si tiene el escrito con el cargo. ¿Tiene el escrito con el cargo? Ese es un error atribuible a quien digitó el escrito. En efecto, el escrito entró para solicitar mi intervención en esta mañana, pero con un número diferente de expediente. Bien, señor abogado, usted sabe bien de que si entra con otro número, entonces no está dirigido al expediente. En todo caso, se tendrá en cuenta lo que en su momento ha argumentado su patrocinado. Bien, entonces se da por vista la causa. Señor presidente, no hay más expediente que llamar. Se da por concluida la audiencia.